Y hoy, pues, tenemos a uno de nuestros compañeros, que lo visteis ayer presentando, pues hoy le toca ser presentado. Aníbal, muy Muy buenas, buenas ¿qué tal? noches, pues muy bien. Estoy en el mismo escenario que ayer, me he cambiado de camisa y listo para estar al otro lado hoy. Te puedes no cambiar de camisa, también te digo, que no se va a notar, la gente no lo va a oler y total, yo creo que estás acostumbrado en los viajes que haces tú, que ahora hablaremos, estás acostumbrado a que no cambiarse de ropa es una tónica más o menos normal. Sí, bueno, y en el confinamiento también lo he practicado bastante esto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro que es este que tenemos aquí. Ahí lo veis, Culturas Olvidadas. Es un libro que tiene fotografía y texto de Aníbal Bueno. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, Aníbal, ¿por qué es tan corto el libro, tío? Es que es tremendamente corto. Pues es tan corto realmente por exigencias de la editorial. Es decir, yo estaba limitado porque el libro forma parte de una colección de cuadernos de viaje que tiene un formato determinado y ese formato incluye una longitud determinada, número máximo de capítulos y número máximo de fotografías también. Entonces, era por el propio formato de la colección. Claro. Claro, porque al final es un libro muy cortito que tiene como 5 historias, ¿vale? Y vamos a explicar de dónde vienen esas historias. Vamos primero a hablar un poquito de ti. Tú, Aníbal Bueno, ¿quién es? Porque Aníbal Bueno depende de cuándo te lo hayas encontrado, de los años en los que te hayas encontrado. Puede ser informático, puede estar haciendo una tesis, o puede haber montado una agencia de viaje, o vete a saber. Cuéntame un poquito cómo haces este salto de tu formación a montar una agencia de viaje. Sí, pues efectivamente, Aníbal Bueno es una persona muy diferente dependiendo del momento de su vida, como tú dices, en el que te la encuentres. Yo estudié ingeniería informática y después me moví al mundo de la biología, que es donde hice la tesis doctoral, en biología de sistemas. Entonces, bueno, yo creo que lo que ocurre es que tengo muchas motivaciones y voy saltando de una a otra. Cuando estudié informática, lo que hice fue dedicarme a la informática un tiempo, monté una empresa de informática, estuve trabajando en ella unos años hasta que decidí que quería cambiar, que lo que me motivaba era la parte de investigación biológica. Di el salto, que fue cuando estuve en el grupo de Ujú. investigación y haciendo la tesis doctoral, hasta que algo en mí me dijo que necesitaba otro salto, que lo que en ese momento me apasionaba, me movía, eran las culturas del mundo. Empecé a viajar en mis vacaciones mientras trabajaba en la universidad hasta que pensé que quería profesionalmente dedicarme a eso, ¿no? Y fue cuando me formé en periodismo de viajes y monté la agencia de viajes. Esto que lo cuentas así como muy rápido, pues son unos cuantos de años en los que vas, pues eso, alternando empresa, informática, tesis, formación, viajes. ¿Por qué el tema de los viajes? ¿Has sido siempre a África? ¿Has viajado a muchas partes del mundo? ¿Qué es lo que te enamora de los viajes? O sea, ¿por qué te vas de viaje y muchas veces te vas tú solo, además? Sí, pues principalmente mi motivación hasta hace bien poquito era principalmente en África. El por qué es porque yo tuve una entrada a la cultura o a una de las culturas africanas, tuve una entrada muy, muy potente en 2009 en un viaje a Camerún que me marcó para siempre. Ujú. Fue un viaje en un momento vital en el cual yo necesitaba cambios y conocí a una de las personas que han cambiado mi vida, que es el que actualmente es mi socio, Joan Riera, un antropólogo africanista que ha crecido en África, que en Camerún en concreto, que ha estudiado antropología y sociología y se ha especializado en cultura africana. Y yo viajé con él como guía de viaje a Camerún y me fascinó encontrarme sociedades cazadoras recolectoras, chimpancés en libertad con los que podías interactuar, una selva tan virgen. Y eso me cambió y me hizo enamorarme del continente y digamos que mi corazón se quedó allí. Los viajes, pues he viajado a diversas zonas del planeta, América, Asia, pero África siempre ha sido lo que más me ha gustado. Ahora quizá estoy tornando un poquito y estoy poniendo más el foco en algunas sociedades de Asia. Ujú. ¿Y en qué cambian los viajes cuando vas? Porque también haces fotografía, haces por cierto una pedazo de fotografía. De hecho, hace unos años de Gran Docencia pusimos una de tus exposiciones de algunas de las fotos que tienes. ¿En qué cambia el viaje cuando vas como fotógrafo, cuando vas como Aníbal que quiere viajar
y cuando vas pues para acompañar a alguien en un viaje más, bueno, pues un poco más comercial, digamos. Yo creo que el Aníbal que simplemente quiere viajar ha desaparecido un poco, porque ahora, y eso no sé si es bueno o es malo, porque en muchos momentos no me permito disfrutar del todo del viaje o relajarme porque para mí estar de viaje es estar trabajando. Me he puesto el chip profesional tras estudiar el máster de periodismo de viajes, entonces cuando estoy de viaje en estas sociedades o en estos países tan distintos al nuestro, siempre voy con el chip de contar cosas, bien sea de hacer una entrevista, de hacer fotografías, de narrar algo, ¿no? Entonces, pues el Aníbal relajado espero que vuelva en algún momento. Lo hay en algunas partes del viaje, pero estoy bastante enfocado en la parte fotográfica y narrativa del viaje. Luego sí, algo muy diferenciado es cuando voy como guía, ¿no? Porque ahí el trabajo sí que exige pues ir pendiente de la gente. Hay gente que ha pagado por hacer un viaje y tienes que encargarte de ellos, ¿no? De que cubran sus expectativas, de enseñarle lo máximo posible, de ser didáctico. Ya no puedes ir con la cámara todo el día, ¿no? Porque estás en otro tipo de trabajo. Eso sí que es un poquito diferente y no te permite tanto el ser creativo, ¿no? Tienes que ceñirte un poquito más a lo que es el programa del viaje, porque es un contrato. Al final, una agencia de viajes es una empresa y un programa de viajes es un contrato con unas personas que han pagado porque se cumpla ese contrato. Entonces, ahí quizá, pues eso, estás más centrado en resolver los problemas que hay, que en determinados países son muchos los que pueden surgir, y que salga todo bien. Sí, yo creo que un poco el equivalente en la actividad que yo hago a cuando voy a un evento simplemente para ver un espectáculo, porque como público, o cuando estoy organizándolo. Cuando estás organizándolo, y yo supongo que los viajes pasan lo mismo, al final no lo disfrutas de la misma forma, lo disfrutas de otra forma, pero no llegas a disfrutarlo como a ti te gustaría. No llegas a estar al tanto de todos los detalles. Incluso hay veces que te lo pierdes directamente, porque estás Sí, más pendiente de qué va a venir, qué pasa, quién viene, más que de lo que estás en ese momento viendo. Y supongo que con los viajes, cuando vas de guía, pasa un poco eso. sí, a ver, yo personalmente disfruto más en lo que nosotros en el gremio de las agencias de viajes llamamos en las prospecciones, es decir, cuando vas solo a un sitio que no conoces con la idea de montar luego un viaje allí para gente, ¿no? Para clientes, para viajeros. Pues hay un país nuevo que no conoces, te vas allí, te empapas, te alquilas un coche o un guía con una moto, lo que sea, y vas en tu cabeza montando el Ya. puzzle de lo que podría ser ese viaje. Luego con clientes disfrutas viendo que ellos están disfrutando, claro, pero es algo que tú ya has visto y que estás pensando en otras cosas. Bueno, y aprovechas todos estos viajes, tanto los que has hecho solo como los que haces como agencia, etcétera, pues para vivir a veces momentos que son extraños, curiosos, raros, y yo creo que fruto de eso es de donde surgen estas fotografías y de donde surge también las historias que cuentas. Eh, el libro está estructurado en 5 historias muy concretas que son cuando vas a ver a los Mundari, a los Korowai, a la zona de Borneo, al país Dogón y a Bormena. Sí, a No, Guamena. Bormena, no. Guamena. Sí, sí, a Papúa Occidental. Vale, y ahí en cada uno de esos sitios cuenta una historia, algo que te ha pasado, que te ha llamado la atención, sobre todo porque es un choque cultural, entiendo, que lo has escogido por eso. Sí, Háblanos un poquito de alguna de esas historias, bueno, y sin destriparla, claro. cuando, claro que si no, no vendo libros. Cuando, cuando me propusieron hacer el libro, ¿no? Con las limitaciones que hemos comentado inicialmente, ¿no? Pues, a ver, 5 capítulos. Y yo, claro, tuve que elegir de todas las experiencias viajeras las 5 que yo pensase que eran más interesantes de contar, que al final encajaban con las 5 que a mí más me habían impactado, ¿no? Porque cuando uno narra, si es algo que a ti te ha Ya. impactado más, vas a poder transmitir más esa emoción. Entonces, bueno, pues son los 5 lugares que yo he considerado más emocionantes, más impactantes por esa diferencia cultural, seguramente, o porque me ha ocurrido algo fascinante, algo que yo he considerado digno de contar. Tenemos desde, como has dicho, los Mundari, que es una sociedad única en el mundo, con esa simbiosis que tienen con el ganado, hasta límites insospechados, ¿no? El segundo capítulo, los últimos caníbales que quedan en el planeta, que viven a 30 metros sobre el suelo en lo alto de los árboles, procesos de momificación, de adivinación en la selva, o el país Dogón,
que es otro sitio brutal, ¿no? Con unos enigmas en torno a su cosmovisión que han despertado muchas teorías. Ya. No, la verdad es que, o sea, todas las historias llaman mucho la atención y os recomiendo que lo leáis porque de verdad alguna os va, de esto que de repente te apartas del libro y dices, esto es verdad lo que acabo de leer, o sea, esto le ha pasado de verdad. Eh, hay algunas otras historias que yo te he escuchado a ti en el que has llegado a poner en riesgo tu vida, que ya no se trata tanto del choque cultural como de haberte arriesgado de verdad. Y recuerdo una en la que ibais en un coche y tuvisteis un accidente. Bueno, cuéntanos un poco a ver qué pasó ahí. Sí, bueno, cuando viajas y cuando viajas a determinados sitios el riesgo existe. Bueno, ahora está el coronavirus adicional, ¿no? Pero siempre en lugares más aislados, con sistemas sanitarios que no son como los que tenemos aquí, pues siempre está el riesgo sanitario. Y yo he sufrido un par de episodios quizá donde he visto peligrar mi vida de forma más evidente. Uno fue a nivel sanitario con la malaria y el segundo fue Con la malaria. en un tiroteo en el que me vi envuelto cuando trataba de cruzar la frontera entre Etiopía y Sudán del Sur, que realmente me salvé por los pelos, porque esa frontera no se podía cruzar, estaba cerrada, únicamente podían pasar miembros de Naciones Unidas o de alguna ONG, ¿no? Entonces, bueno, con algún acto que quizá no me honra mucho, pues traté de hacerme un hueco en esa frontera, pues bueno, sobornando a la policía porque yo quería cruzar, ¿no? Por un acto irresponsable realmente, ¿no? Y cuando estábamos camino a la frontera, paramos un momento a hinchar las ruedas, estaba el chofer, recuerdo, muy nervioso, dice, bueno, que esté todo bien, vamos a hinchar las ruedas, y fue 2 minutos de hinchar las ruedas. Seguimos y a los 5 o 6 kilómetros vimos cómo aparecían en la carretera unos hombres con taparrabos y con Kalashnikov armados y tiroteaban al coche de adelante. Supongo que los mataron porque fueron tiros bastante a bocajarro. Y claro, el chofer que iba en nuestro coche dio un volantazo y volvimos para atrás. Pero me decía, imagínate que no hubiésemos parado a hinchar las ruedas. Han sido esos minutos que hacen que no seamos el coche de adelante, ¿no? Y ahí, en ese momento y en el de la malaria, han sido momentos en los que he visto claramente que podía no haber pasado de ahí, ¿no? Podía haberme quedado en el sitio. Hay cierto Totalmente. riesgo que bueno, pues se asume o no en esta profesión. Ya. Y claro, cuando has estado en esas situaciones, cuando en realidad viajar a esos países es inseguro en general, es decir, el nivel de seguridad que tenemos aquí, con la seguridad de que dice, bueno, no, es que si a mí me pasa algo aquí en la calle, enseguida aparece un policía, aparece un tal, eso en esos países no lo tienes. ¿No te entra un poco de casi de risa, de gracia, cuando ahora por el tema del COVID hay ciertas cosas que no puedes hacer, etcétera, que dices, pues si esto es lo de menos, o sea, la cantidad de enfermedades que hay, la cantidad de peligros reales que hay, y este es uno adicional muy grande, muy mundial, pero no deja de ser uno más. Claro, es uno más para muchas sociedades. Por ejemplo, en Etiopía, que yo tenía un viaje eh, creo que era para mayo, que se tuvo que cancelar. Yo preguntaba a la gente ahí, ¿cómo estáis? Aquí estamos confinados, tal, y me decían, bueno, aquí hay coronavirus también, ha llegado, tenemos X casos, pero es que los casos de malaria este año se han disparado, tenemos un brote de cólera en el sur, hay una inestabilidad política que Claro, está habiendo altercados con varios muertos todos los días. Entonces, claro, en determinados lugares sí que es algo más, pero aquí, como estamos en nuestra burbuja, una burbuja que hemos construido de bienestar social y de bienestar sanitario, que hemos construido con años de esfuerzo, ¿no? Y que es positivo. Pero claro, ha irrumpido esto que no podemos controlar y para nosotros es a nivel psicológico mucho, que es grave, pero a nivel psicológico es mucho más grave que en otros lugares donde están acostumbrados a manejar ébola y a manejar contingencias de una forma mucho más natural que nosotros y a tener una esperanza de vida mucho inferior también. claro, a eso me refería, es que hay países donde esto es otra epidemia más, donde es normal que aparezcan epidemias, que aparezcan enfermedades, que aparezcan brotes, que aparezcan... Aquí, como tú dices, estamos como protegidos, como en una situación que, por otra parte, si te pones a verlo por número de población que sufre enfermedades en otros países, en realidad lo nuestro es una excepción. Es decir, somos muy privilegiados, comemos, o sea, cuando vamos al supermercado y compramos una bolsa de comida, no nos la jugamos,
porque en realidad sabes que es seguro. No será sano, pero seguro va a ser seguro. Claro, en estos sitios donde vas, la confección es totalmente diferente y efectivamente ellos tienen que ver este problema como algo radicalmente distinto y casi más cotidiano, entre comillas, no sé. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho, en muchos lugares quizá se han tomado las medidas de seguridad y se ha creado más alarma que de lo que se habría creado porque han visto que en Occidente estaba esa alarma, ¿no? Y han dicho, joder, vamos a hacer lo mismo y vamos Ya. a contener. También te digo que en muchos países, y hablo sobre todo del África subsahariana, que es lo que mejor conozco, eh, los protocolos para epidemias están mucho mejor establecidos y se siguen bastante a rajatabla, porque están acostumbrados a, bueno, cuando hay una alerta sanitaria, pues ahora no hay que evitar aglomeraciones, no darse la mano y se cumple mucho más. Nosotros nos ha costado porque, pues eso, porque no estamos acostumbrados. Claro, porque no nos había pasado, es decir, a la mayoría de nosotros nunca nos había pasado esto, efectivamente. Oye, ¿qué tipo de personas hacen el viaje con vosotros? ¿Es puro turismo por placer? ¿Es por trabajo? He escuchado alguna vez también vas con agencias que van a grabar cosas o hacer fotografías especiales o lo que sea. Sí, normalmente son, porque los viajes que organizamos son a destinos un poquito extraños o un poco, son duros. Quizá para una primera incursión al Ujú. continente africano la gente no viaja con nosotros. Tenemos viajeros que suelen ser más experimentados ya, que buscan un plus. Pues si miras nuestra página web, pues ¿qué ofrecemos? Ofrecemos Gabón, Chad, Nigeria. ¿Quién dice, me voy de viaje, me voy de vacaciones a Chad o a Gabón? Pues no, de hecho, en muchos países somos los únicos de España que ofrecemos ese destino o los únicos junto a otra agencia y ya está, ¿no? Sudán del Sur. Lo ofrecemos en la página web, nadie ofrece ese destino. Entonces, son viajeros que buscan un plus y que ya llevan años viajando normalmente, aunque hay gente también que se inicia con nosotros, pero tienen que saber dónde se Ujú. meten, ¿no? Y también público internacional. Tenemos público americano, europeo, alemanes, ingleses. Y también organizamos viajes a medida para fotógrafos, para gente que quiera hacer un documental, para Greenpeace hemos organizado alguno también, en fin. Vale, vale. Somos un poco, pues eso, facilitadores en destinos que son complicados. Sí, digamos que es vuestro nicho, con destinos que otras agencias pues deciden Sí, que, bueno, esto no, por fin, porque pasan esas cosas que estás contando. sí, porque es complicarse la vida. Incluso por ejemplo, para Sudán del Sur nos ha costado mucho tiempo que alguna aseguradora nos quiera asegurar los viajes. Mm, Claro, esa es otra. Porque decían, no, país en guerra no lo cubrimos. Y hasta que hemos encontrado una que nos cobra muy caro el seguro y por eso encarece también el viaje, pero es que necesitamos ir con un seguro, no podemos jugárnosla. Claro. Oye, ¿cómo te llega la propuesta de este libro? ¿Es una propuesta tuya? ¿Te la hacen ellos a ti? Háblanos un poco de esa propuesta y de la editorial. Pues la propuesta me llega a través de Santiago Tejedor. Santiago Tejedor es el director del máster de periodismo de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo cursé este máster en el año 2016, si no me equivoco, y una vez me gradué en el máster, pasé a formar parte del mismo como profesor, ¿no? Pasé a ser profesor del máster. Y bueno, pues en la relación con el director del máster, él se encarga en parte de esta colección de libros de la editorial WOC, que es la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña. Y claro, al Ujú. ser director de un máster de periodismo de viajes, pues a lo largo del año él se encarga de que dos o tres personas relacionadas con el mundo de los viajes publiquen un libro dentro de esta colección, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo propuso, confió en mí, que es algo que le agradezco siempre, y bueno, pues fue a través de él. Qué bueno. Oye, esto es el choque cultural que expresan en estas 5 historias. ¿Tú crees que te lo puedes encontrar entre países más cercanos? Y me explico. O sea, los países de Europa del Este eh, son otro mundo culturalmente hablando, pero incluso dentro de los países, ciudades, pueblos. Si te vas al norte de Europa, las costumbres son totalmente distintas. Es decir, este choque cultural que tú te encuentras aquí,
¿Tú crees que te lo puedes encontrar en otro sitio que parezca como menos exótico? Sí, sí se puede y ha ocurrido. Lo que pasa que es más evidente, es más sencillo que te ocurra en África, ¿no? O en alguna zona remota de Asia, pero te puedes ir a, te puedes ir a Moscú y ahí tienes un cambio cultural brutal, ¿no? Yo en Rumanía sentí también eso, ¿no? Es Europa, Rumanía es Europa, pero viajas y sobre todo a las zonas rurales y ves también tradiciones y incluso estéticas y cosas muy llamativas. Pero bueno, Sí. pues hay que rascar un poquito más, ¿no? Para encontrar esas diferencias o esas cosas que te impactan, porque al final la Unión Europea lo que hace, o el propio continente europeo lo que hace es homogeneizar un poquito la cultura, ¿no? La propia globalización lo está haciendo ya en muchas partes de África y Asia. Entonces, encontrar, cuanto más lejano e inaccesible sea el rincón, esto es como pasa en la genética, ¿no? Cuanto más aislada sea una población, mayor diferencia va a haber. Pues con la cultura es igual, la memética, ¿no? Como decía Dawkins, funciona igual. Y no piensas a veces que el hecho de ir a descubrir esos rincones que faltan por descubrir, donde todavía no ha llegado toda esa influencia, a veces lo que puede estar haciendo es precisamente influenciarles y llevarles esa Sí, cultura. sí, sí, pues lo pienso cada día y de hecho eso ha sido uno de los debates morales y teóricos que yo he tenido con mis socios eternamente y que tenemos siempre. El turismo, pues se habla mucho de turismo responsable, el turismo siempre es invasivo, porque si tú vas a un sitio, tú eres un elemento externo que está yendo allí, ¿no? Y estás alterando de alguna forma eso. Te están viendo cómo vistes, te están viendo tus tatuajes, tus Claro. pendientes, ven que llevas un móvil, estás abriendo una ventana a otro mundo, igual que ellos abren una ventana para ti a otro mundo, tú la abres para estas sociedades. Entonces, esto favorece indudablemente a que estas sociedades cambien y en muchos casos que pierdan esta cultura que tanto nos gusta, eh, llevando grupos allí, indudablemente estás poniendo tu granito de arena para que eso acabe. Entonces, nuestro enfoque es tratar de hacerlo de la mejor manera posible, con grupos pequeños de 4 o 5 personas, lo más respetuosos, obviamente, con el ecosistema posible y también con la cultura. Y luego, Mm. tratando de que nuestra agencia, aparte de organizar viajes, también tenga un apartado de empoderamiento de la cultura local, de la cultura tribal. Porque la única forma de que, pese al turismo, se mantengan las tradiciones es que estas comunidades se sientan orgullosas de ellas y lo vean como algo positivo. Que muchas veces la globalización machaca esto, ¿no? Y se asocia la forma de vida occidental al progreso y quizá, pues, con un proceso en el cual estas comunidades vean algo positivo, el mantener su cultura, que es algo que trabajamos en la parte social de la empresa, pues se logre conservar como una riqueza que tiene este planeta. Sí, de hecho me llama mucho la atención que en alguno de los capítulos explicas que parte de los avalorios que antes hacían a lo mejor con hueso, con piedra, etcétera, ahora lo hacen con tapones de botella, con relojes, o sea, con la correa de un reloj moderno y con cosas así, y te lo encuentras metido, mimetizado dentro de su propio valor y dentro de su propia tradición. Sí, esto pasa muchísimo en casi todo el mundo, ¿no? Pero en África pasa mucho. Lo que antes era con huesos, con dientes de animales, me refiero a toda la parte de decoración, o con arcilla, pues ahora mismo se sigue realizando la misma artesanía, eh, pero se hace pues con cuentas de plástico, con cadenas de reloj, con chapas de cerveza y claro, o sea, te da pena, ¿no? Que se haya dejado de hacer de la manera tradicional, pero también tiene su encanto. Es una fase, ¿no? De adaptación a otros tiempos que a mí me resulta curioso, ¿no? Ese sincretismo cultural de mantener una tradición, pero ir adaptándola según los materiales que te llegan. Sí. Voy a recuperar lo que te había dicho antes de si ese choque cultural lo podríamos encontrar mucho más cerca. Y yo cuando hay una de las historias en las que cuentas que hay una especie de caseta donde las mujeres se van cuando tienen la menstruación para pasar ese tiempo ahí. Y me recordó demasiado y no tan lejano a cuando aquí en los pueblos, hace no tanto tiempo, todavía se decía aquello de la mujer con la regla se le corta la mayonesa, no puedes hacer no sé cuánto, incluso no salgas, es decir, pero no hace falta que nos vayamos hace mucho tiempo. Es que a mi madre, que
tenía 19 años más que yo, ya le venía esas cosas porque, claro, sabía que en un pueblo por ejemplo, ese tipo de cosas. Es decir, no es que te encerras en una habitación, pero oye, tienes las reglas, ciertas cosas no las puedes hacer, o ciertas cosas van a salir mal por esto. Me llama la atención que la diferencia que aquí vemos temporal, ahora, porque en otros sitios sea espacial, pero al fin y al cabo son diferencias que están ahí. Sí. A mí algunas personas que han leído el libro me han dicho que han reconocido tradiciones o ideas o pensamientos con cosas que antiguamente se hacían en España. Es cierto, lo que comentas de la menstruación o cuando hablo de que le extraen la sangre a una res para bebérsela, pues ha habido alguien que me ha dicho esto en mi pueblo se hacía. Se desangraba a la cabra, luego se le tapaba la herida y nos bebíamos o se bebían mis padres la sangre, ¿no? Y así con 3 o 4 cosas que yo no sabía que se hacían en España pues hace unas décadas. Efectivamente, claro, ha habido prácticas que aquí ya se han perdido y que allí nos llaman la atención, pero como tú dices, no hace tanto que aquí teníamos ese estilo de vida parecido en muchos aspectos. Claro. Eh, ¿Piensas que estas personas están más en consonancia con la naturaleza o que simplemente están adaptados al medio en el que están y simplemente, bueno, pues no ha llegado tanta tecnología, no la necesitan o no la han querido? Eh, de alguna forma, la pregunta es, ¿son más sostenibles estas culturas? En general son más sostenibles. Sí, son más sostenibles. Eh, Generalmente por el hecho de que viven en comunidades más pequeñas. Entonces, y porque la tasa de mortalidad es muy alta. Esos son motivos por los cuales son más sostenibles. Por ejemplo, los Korowai viven en Vale. poblados unifamiliares. ¿Cómo no va a ser eso sostenible? Si cazas para alimentar a tu familia y ya está. Viven en mayor consonancia con el ecosistema, normalmente sí, y necesitan menos cosas. Esto es cierto. Pero aquí el ser humano tiene algo un poquito diabólico y es que cuando, cuando ve una comodidad la quiere, cuando conoce que existe una comodidad ya la quiere, ¿no? Y es normal, esto es algo natural y creo que es algo biológicamente lógico, ¿no? Pues si puedes dormir en una cama, porque vas a dormir en el suelo. Si puedes con un teléfono móvil contactar con tu primo en lugar de ir 5 días por la selva para hablar con él, obviamente vas a querer eso, ¿no? Y esto es entrar Claro. en la sociedad que requiere un dinero para conseguir eso, en la rueda un poquito capitalista. Y luego se habla mucho de que, bueno, hay esta antropofobia que está un poquito de moda ahora, el ser humano es un cáncer para el ecosistema, etcétera, etcétera, pero hay que volver al estilo de vida primitivo, tal. Bueno, pues estas comunidades, si pudiesen crecer como se hace en Occidente, lo harían. Y cualquier ser vivo, tú lo sabes, que has trabajado con bacterias, crece todo lo que puede y se reproduce todo lo que puede. En fin, esto forma parte. Y deja de crecer cuando no Exacto, puede más, cuando acaba con los efectivamente. recursos. O sea, no somos peores que los animales, somos igual que todos. Lo que pasa es que tenemos mayores capacidades para llevarlo a cabo, ¿no? Y tenemos que autocontrolar. Exacto. Oye, con el tema de la fotografía, veo muchas fotografías tuyas que son de la cara, de expresiones, en el que intentas de alguna forma captar una primera imagen de lo que te llevaría si estuvieses justo frente a esa persona. ¿Cómo propones esta fotografía? ¿Cómo te acerca? Alguna vez me has dicho que en realidad no lo hace de tan cerca, ¿no? Pero ¿cómo se propone una fotografía? Es decir, ¿cómo llega a un poblado de esto y de repente ves a un tío con los cuernos así saliendo de la nariz y le dices, oye, te voy a hacer una foto? Pues fíjate que hasta hace relativamente poco, hasta hace unos meses, yo no era consciente de que yo era un fotógrafo de retratos. Empecé a dar cursos de fotografía y dije, y un alumno me preguntó, bueno, tú como fotógrafo de retratos, digo, no, yo hago de todo. Me dijo, ¿cómo que haces de todo? Y me dice, mira tu Instagram, lo miré y dije, coño, si soy un fotógrafo de retratos, ¿verdad? Son Y caras, luego, claro. claro, a la hora de hacer un retrato, cada situación es muy diferente. Y tú dices que yo te había comentado que no hacía las fotos de tan cerca como parecen. Eso era antes. Ahora ya sí. Porque Ahora ya sí. en el proceso de evolución como fotógrafo he tendido a acercarme más a las personas. Antes quizá usaba el teleobjetivo y bueno, creo que era Steve McCurry que decía que si una foto no es lo suficientemente buena es porque no te has acercado lo suficiente, ¿no? Y bueno, empecé a perder Ujú. un poco la vergüenza y a quizá a profesionalizarme un poco más y ahora sí que me acerco mucho a las personas para hacerles retratos.
Sí, les pregunto, obviamente, siempre, si les puedo hacer la fotografía, pero suelo entrar con un previo en el cual les explico por qué quiero hacerle la fotografía. Le digo, bueno, me parece muy interesante esto que llevas aquí porque forma parte de tu cultura, esto que hemos hablado, ¿no? De hacerles sentir orgullosos o que nos interesa la cultura, ¿no? Le pregunto por qué lo lleva, le digo que nunca he visto algo así, que me explique, bla, bla. Y claro, eso ya genera, esta persona ve que hay un interés por la estética, entiende tus motivos para hacer la fotografía y a la gente le gusta contar su cultura y sus historias en general. Entonces se sienten escuchados y hay ese pequeño feeling que hace falta para poder disparar la imagen. Me gusta mucho que me digas esto porque hace precisamente muy poquito, yo soy de un pueblo muy pequeño, de menos de 1000 habitantes, que encima está repartido entre 4 pueblos. Y hace poco, hace un año y poco, uno de los vecinos del pueblo pues se animó a hacer fotografías de los vecinos, haciendo actualmente cosas como se hacían hace muchísimo tiempo, con los aperos de labranza, con las cosas de la matanza, con en la puerta de las cuevas, que eran las casas originales, etcétera. Y sí que es verdad que él cuenta un poco lo mismo, que precisamente lo que él busca es esa confianza de, oye, me interesa mucho cómo lo hacía, me interesa por qué lo hacía, por qué vivías aquí, por qué se hacía la matanza, en qué época, qué significaba. Y cuando ya me has contado toda esa historia, te propongo, oye, ¿por qué no te sientas y te hago una foto? Entonces, esa conversación previa a mí me parece que es lo más interesante. La foto es el resultado de eso, Sí, pero simplemente. aparte cuando tú estableces ese vínculo previo, la fotografía automáticamente es mejor, porque la expresión de una persona con la que has hablado previamente es mejor que una persona que le robas una foto o que simplemente te pones delante y haces clic. Va a estar con una expresión diciendo qué hace, de qué quieres, ¿no? Si ya hay una introducción, la fotografía va a ser mejor. Totalmente. Oye, Aníbal, ¿qué feedback te da la gente que se ha leído el libro? ¿Qué te cuentan? Pues bueno, me dicen que les está gustando. Supongo que los que no les ha gustado, pues no me lo No te lo dirán. dicen. Me han dicho que se les ha hecho corto, por lo que ya hemos comentado, que estábamos limitados por el tipo de publicación. Y luego también Sí. que me han dicho que está explicado con un lenguaje Ah, pues alegre. bastante sencillo y que eso lo han agradecido. Ahí he de decir que yo inicialmente el libro lo había escrito con un lenguaje un poco más complejo. Lo que pasa es que el editor me dijo, esto hay que simplificar. Y creo que fue un acierto por parte del editor, porque historias que tratan de narrar escenarios culturalmente tan complejos, cuanto más sencillo, quizá mejor. Sí, sí que es verdad que cuando lees las historias dices, joder, es que esto mismo lo adornas un poco más y es que tienes casi un libro entero solo de uno de ellos, metiéndote en la intrahistoria, analizando la psicología, etcétera. Pero sí que es verdad que te permite prácticamente de un par de horas leyendo, te permite tener una visión amplia de esa historia y quizás de la dimensión y de la importancia de cuando haces un viaje, no quedarte solamente en el viaje, es decir, porque al final lo importante es ese recorrido, ese viaje que haces tú a la vez que estás Sí, viajando. Entonces sí que se agradece y es muy sencillo de leer, pero también es verdad que si cada uno de estos lo convierte en un libro entero, se dejan, ¿eh? sí, 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 podría ser, pero ya te digo que ha habido muchos párrafos que han ido fuera porque me han dicho, ve al grano. Y dije, vale, pues voy a ir al grano. Voy a ser más directo, el lenguaje más claro y bueno, pues está bien, está bien. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos contado un poquito de todo. No sé si te ha quedado algo que quieras decir, que quieras No, bueno, nada, simplemente decir que tengo para una segunda parte, que lo compren. que lo compren, sí. Ah, eso es cierto. Tienes más historia, tienes para una segunda Tengo parte. para una segunda parte que ya está en marcha. Ahora publicamos una guía etnográfica de Angola en octubre y yo sacaré un libro de fotografía y luego vendrá la segunda parte de Culturas Olvidadas. Hay que aprovechar el confinamiento. Como no se puede viajar, pues acabo los proyectos editoriales que tenía. Y bueno, sí que quiero agradecer, hablando de ciencia, y la oportunidad que me da en este Desgranando Ciencia de participar y a la gente que nos está viendo que no se pierdan el resto de presentaciones y las charlas del día 2 y 3 sobre todo. Exacto, todos los días, de lunes a viernes, a las 6 y a las 10, dos presentaciones de sendos libros, bueno, la mayoría son socios de Hablando de Ciencia, así que la verdad es que a mí me emociona que tengamos tanta gente buena haciendo cosas súper chulas y la verdad es que las presentaciones están siendo una Sí, pasada.
Y, por supuesto, nos vemos los días 2 y 3 de octubre. Nos vemos online. El día 2, que es viernes por la tarde, tendremos una sesión jurásica y luego tenemos una sesión de familia y otra de, bueno, pues de mezcla de varios temas y tal. Y habrá sorpresas y habrá gente haciendo el payaso y estaremos todos por ahí. Y bueno, como decía esta tarde con Elena, si os parece, pues os juntáis, hacéis una videollamada, os tomáis un vermú, os tomáis algo, os ponéis el directo y echáis un fin de semana entretenido, que yo creo que al final es de lo que se trata, de aprender, de reírnos, de disfrutar y de volver a juntarnos, aunque sea virtualmente, que es lo que Pues sí, toca. a ver si en 2021 podemos volver a hacerlo en Granada presencialmente, con las cervecitas y las tapas y escuchando buena ciencia otra vez. Y te debo un viaje, que no se me pasa que yo te debo un viaje. Eso. Pues nada, nos vemos, lo dejamos por aquí y mañana, que me caigo. Y mañana más, pero no mejor porque no se puede hacer. Así Gracias, que Oscar. nos vemos. Aníbal, un abrazo. Gracias.